Saludos, excelente día para todos, que sea un día bendecido, un día en el que nos acerquemos a escudriñar la palabra, aprender más de esa palabra, no solo para que seamos oidores, sino hacedores de la palabra, para que la llevemos por obra, ya que cuando la llevamos por obra quiere decir que recibimos esa enseñanza, que esa espada doble filo entró en nuestro corazón, reargulló nuestra alma para hacer cada día conforme a su voluntad, hijos coherederos de la salvación, hijos del reino de los cielos, que nos esforzamos cada día por ser de su agrado, por ser cada día mejores para Él, siguiendo sus pasos, caminando con Él, porque no hay nada mejor en esta vida que caminar de la mano de aquel que nos llamó a la libertad, de aquel que ha sido nuestro Padre fiel, nuestro amigo fiel, que nos ha llamado a su verdad. Un Padre maravilloso que siempre nos da su mano, que en todo tiempo está, en todo momento. No importa si estás triste, si estás alegre, no importa si estás pasando por tribulación o estás pasando por gozo, en todo tiempo está ahí para ti, está escuchándote, está cuidándote, está cubriéndote como la gallina cubre a sus polluelos, aún mayor porque Él es el creador y dueño de todo. Entonces aprovecha esta oportunidad para cada vez más meditar, escudriñar, mirar cómo está tu vida para que la coloques en orden y te esfuerces por seguir ese Padre bueno, justo, real, perfecto, ese papá que hoy nos está abrazando con una nueva oportunidad de abrir nuestros ojos, una oportunidad de poder escuchar, poder ver, de que estamos sanos, y para el que esté enfermo pues deja esas enfermedades en sus manos y Él obrará porque Él es hacedor de milagros. Él es un Padre que hace hasta lo imposible. En lo que para nosotros parece imposible, para Él es posible, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es el Elohim viviente, Él es el creador de todo, el diseñador de todo. Entonces, es ahí donde debemos de agradecer y cada día acercarnos en comunión, en humillación y decirle: papá, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la exaltación por siempre y para siempre. Toma el dominio sobre mi vida, toma el dominio sobre mis acciones, ayúdame a vencerme a mí mismo para caminar como tú quieres que yo camine, para ser realmente un hijo tuyo, papá, que no solamente lo digo de palabras, sino que lo cumplo de acciones, y me esfuerzo cada día por cumplir ese mandato que nos has dado de amarte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ayúdanos, acércate a Él con un corazón sincero y verás cómo Él se hace manifiesta esa oración en lo físico, porque Él es sobrenatural, Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, Él es justo, Él es fiel. Por eso Él dice: mía es la venganza y yo pagaré a cada uno según su obra. Por eso no guardemos rencor, sino esforcémonos por ser un hijo agradable ante ese Padre justo y hermoso que es, ese Padre que se manifiesta tan grandemente y que nos ha permitido venir a esa salvación, una salvación inmerecida, pero que Él vino por amor a nosotros, para aquellos que verdaderamente se arrepintieran, a abrazarnos con ese amor, con esa compasión. Entonces aprovechemos esta gran oportunidad para acercarnos a Él. Esta palabra vamos a meditar en ella, es una palabra que queremos, que traigo, y es muy hermosa, que si meditamos en ella y que si nos esforzamos por poner en práctica, vamos a permitir que Yahweh transforme nuestra vida, la restaure, nos quite, nos ayude a ser como Adán y a Java y Eva antes de pecar, que nos ayude a ser el modelo que Él nos creó, para que así se cumplan esos propósitos tan grandes que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces, recordemos que en Josué capítulo 1 verso 9 dice: esfuérzate y sé valientas, no temas, porque Él no nos dejará ni nos desamparará. Entonces es ahí donde esfuérzate por este día aún más por cumplir la voluntad del Padre que está en el cielo, por ser ese hijo agradecido, que agradece esa presencia que lo acompaña, esa presencia del Altísimo, de que si te arrepentiste de corazón y vino sobre ti su presencia, su Ruach HaKodesh, su amor, sea agradecido y esfuérzate por agradecerle esa salvación, esfuérzate por ser obediente, esfuérzate por ser un hijo perseverante, un hijo que camina bajo su voluntad. Esfuérzate, porque no hay mejor amor que el amor que nos da el Creador.
No existe mejor amor que Él. Él es el que llena nuestra alma. Y cuando tú dejas que Él llene tu corazón, es ahí donde puedes dar amor a otros. Porque si nuestro corazón no está lleno del amor de Yahweh, ¿qué podremos darle al otro? Si Él es el único que llena el vacío en nuestro corazón y cuando ya lo tenemos llenito, podemos darle al otro amor. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Vamos a tocar un tema muy hermoso en esta mañana y pues no sé, o en la tarde o en la noche que estén escuchando este video, a la hora que estén escuchando este video, esforcémonos porque no es casualidad, todo pasa por alguna razón y si nos esforzamos por escuchar su palabra y por llevarla por obra, vamos a ver cómo nuestra vida va cambiando. Entonces, el tema que vamos a tocar en esta mañana se llama el pecado que trajo la muerte. Vamos a mirar cómo por mucho tiempo hemos visto, hemos aprendido, hemos comprendido que todos nacemos con la inclinación al bien y la inclinación al mal, y que la inclinación al mal vino por el pecado de Adán y Eva. Entonces vamos a ver que ese pecado trajo muerte al hombre, ¿cierto? Vamos a ver que muchos religiosos o muchos creyentes en el Mashiach digámoslo así, han fracasado en sus matrimonios, han fracasado en congregaciones. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. ¿Cuál es el principal pecado que hubo cuando la serpiente se acercó a Eva, a Java? Y fue el pecado de la codicia. ¿Por qué? Porque codició con sus ojos. Y es importante que prestemos mucha atención y que meditemos y que eso mismo escudriñemos cómo nuestro corazón para que así aprendamos a tener dominio propio, a sujetar nuestros sentidos y a tratar de hacer todo lo mejor posible para hacer la voluntad de Yahweh. Vamos a comenzar con el libro de Génesis. Vamos a ir mirando detenidamente, escudriñando la palabra para que haya un reargullimiento en nuestro corazón. Vamos a mirar este libro más profundamente, despacio, el libro de Génesis, pues una parte del libro de Génesis, donde nos habla que no podemos permitir que la codicia entre en nuestro corazón porque la codicia atrae muerte, ¿cierto? Y vamos a ver que cuando el hombre cayó, todo fue maldecido, la tierra, todo. Pero cuando tú, por esta oportunidad que nos da el Hijo del Hombre, el segundo Adán, vamos a ver que esta oportunidad que nos da el Mashiach, nos ayuda a borrar ese viejo hombre y a convertirnos en nuevas criaturas formadas por él, donde ya la obra de nuestras manos, todo lo que hacemos es de bendición, porque él dice que en Deuteronomio 28 que si nosotros cumplimos su palabra, él toda la obra de nuestras manos será que bendecida, todo lo que hagamos prosperará. Entonces vamos a esforzarnos y vamos a prestar mucha atención. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 2, verso 15 y honramos la palabra en el nombre de nuestro amo y soberano Yahshua HaMashiach. Y dice así: Y Yahweh Elohim tomó al hombre, el cual había formado, y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Entonces, miremos primero que todo lo puso donde en el jardín del Edén, un lugar donde hay limpieza, un lugar creado por Yahweh para sus hijos, un lugar del cual incluso por el pecado fuimos alejados, pero quien vuelve a la puerta, quien vuelve al Mashiach, entra por esa puerta donde está ese Edén, ese lugar preparado que él preparó desde antes de la fundación del mundo para sus hijos. Aquí vemos dos puntos que él cuidará de él y también le da la responsabilidad al hombre en ese momento de cuidar y de guardar toda la tierra que había puesto ahí delante de él. Vamos a mirar, vamos a continuar para que vayamos comprendiendo y entendiendo aún más la palabra. Shalom, amado Eber, amado Forteza, el Eterno les bendiga. Dice Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Vamos allá. Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque el día que tú comas de él, de cierto morirás. Miremos que vamos a ver este ejemplo de lo que está pasando aquí en la palabra, de cuando
a un mayordomo se le deja encargada una tierra, ¿cierto? A alguien se le deja encargada una tierra, pero se le dice, yo te dejo encargada esta tierra, pero te pido el favor de que no me toques este lugar o no me toques este árbol o no me toques. Y eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. Le dijo a Adán, yo pongo delante de ti todo esto. Guárdalo, cuídalo, enseñoréate de él, pero por favor no me toques este árbol porque tengo mis razones para que no lo toques, y esa es la primera ordenanza que se le dio al hombre, de que no tocara el árbol, ¿cierto? Porque el padre sabía que al tocar el árbol iban a conocer era la muerte, iban a conocer era la maldad, iban a conocer algo que los iba a destruir. Entonces él le dijo que no tocaran el árbol, fue para que entendiera de que no estaba bien, y él no quería que sucediera todo lo que ha sucedido desde que se desobedeció ese estatuto que Yahweh dio desde el comienzo. Y así pasa con muchos. Cuando Yahweh te dice no peques, no peques, no codicies, no sigas en la carne, muere a la vieja naturaleza, es porque Él te está evitando un mal, Él quiere lo mejor para ti, por eso sé obediente, esfuérzate por agradarlo. Entonces, miremos, vamos a continuar ahí en Génesis 2, pero vamos a ver el verso 18 y 19. Dice, Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada para que le ayude. Así que del suelo Yahweh Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo y los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser de un hombre. Aquí miremos tan hermoso cuánta responsabilidad él le dio a Adán, de que diciéndole así, tú eres mi hijo, yo te doy a ti autoridad para que coloques nombres, sobre todo animal. Incluso miremos que lo hizo también creador, porque le dio la oportunidad para que creara nombres. Miremos que le dio la oportunidad para que creara viviendas, para que creara muchas cosas, pero primeramente Él es el que da la sabiduría para crear, porque Él es el único creador, pero nos hace también partícipes de qué, de su creación, o sea, nos hace partícipes, nosotros también nos da la oportunidad de crear muchas cosas. Por eso crea en tu casa un ambiente de obediencia para que venga aún más a resplandecer sobre ti la presencia del poderoso Yud, Hei, Bab, Hei, de nuestro amado Rey soberano, de nuestro Creador. Yo soy el que soy. Entonces miremos que aquí Él da la autoridad de regir, ¿cierto? De dar nombres a cada animal, de dar nombres a cada criatura. Entonces es ahí donde tenemos que aprender a ser agradecidos y aprender a esforzarnos, porque en nuestro interior hay una luz tan grande y un poder tan grande que es necesario que seamos obedientes para comprender cuál es el don y el propósito que Yahweh tiene para nosotros. Amada linda, muchas bendiciones para ti y tu casa. Entonces, miremos que Yahweh lo coloca, digámoslo así, como su mano derecha para que lo guarde, lo cuide, pero le dio un estatuto y le dijo, no tocarás de ese árbol. Porque él no quería, digámoslo así, por eso la misma palabra decía el bien y el mal, él no conocía el mal, porque es que Yahweh es perfecto. Entonces, miremos que por eso él quería prevenir, y muchas veces Yahweh nos dice no te vayas por ese camino, no cometas ese pecado, porque Yahweh no quiere que nosotros suframos. Por eso él dice en su palabra, yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan a la redención. Entonces es ahí donde nos tenemos que esforzar. Aquí vemos cómo el hombre tiene esa responsabilidad de qué, de seguir labrando la tierra. Incluso hasta el son de hoy el hombre ladra la tierra. Entonces debemos de esforzarnos porque esta tierra sea labrada por las manos de Yahweh, porque esta tierra sea obediente para que pueda ser una tierra fértil. Y asimismo recordemos que también lo que coloca en nuestro entorno, que Él nos pone administrador de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestras propiedades, para que nosotros seamos responsables de administrarla para algún día darle cuentas por lo que administramos, como cuando habla en la palabra de los dones, de los talentos, ¿cierto? Cómo los ministramos. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso
del 3 al 6. Vamos a prestar mucha atención, es una enseñanza que trae mucha edificación y mucha bendición y que nos muestra que debemos obedecer y no debemos de permitir que la codicia, que el pecado entre a nuestra vida, que trae ¿qué? Muerte. Dice así Génesis 3, verso del 3 al 6. Dice: pero acerca del árbol en el medio del paraíso Elohim dijo: no comerán de él ni tocarán de él o morirán. Miremos que le dio la advertencia que si lo tocaban iban a morir, algo que ellos no comprendían, pero que él por amor les estaba hablando para que entendieran, de que le obedecieran, de que no tocaran ese camino porque los iba a llevar a perdición. Y miremos todo lo que ha pasado hasta el son de hoy, la maldición que ha traído esa desobediencia, y por eso piensa que mis acciones, mi vida, que está trayendo muerte a mi casa, que está trayendo muerte a mi vida, que está trayendo destrucción a mi vida. Entonces es necesario que meditemos. Entonces voy a volver a leer, voy a leer el verso 4. Dice: la serpiente dijo a la mujer: no es verdad que de cierto morirá, porque Elohim sabe que el día que coman de él sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y la mujer, mire, primero que todo aquí, ¿por qué se abrían sus ojos? Porque iban a conocer el mal. Ellos no conocían el mal, conocían el bien. Y miren lo que pasa, vamos a mirar, vamos a prestar atención. Dice en el verso 5, en el verso 6: la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió, y dio un poco a su esposo con ella, y ellos comieron. Primero miremos que qué hizo ella. Ella lo codició con sus ojos. Ella lo miró y lo codició, lo deseó. Entonces el pecado entró por sus ojos, por su mirada. No fue inmediatamente cuando tocó la fruta, tocó el árbol y la comió. Fue cuando ella, al verlo, lo deseó. Inmediatamente entró el pecado, porque entró desobediencia. Entonces miremos que vemos cómo todo se contaminó con simplemente ella mirar, codiciar y volver, porque primero, algo antes de ser un pecado primero es un pensamiento. Primero anidas el pensamiento y luego vas a la acción. Entonces por eso tenemos que tener cuidado qué hay en nuestros pensamientos, qué pensamientos estamos permitiendo que entren a nuestra mente, porque recordemos que algo antes de ser una acción primero es un pensamiento. ¿Qué pasó con ella? Ella primero lo anidó en su corazón, o sea, lo codició, lo deseó y luego lo hizo que acción. Y así viene la desobediencia, primero viene por la mente. Entonces no permitamos que nada entre a nuestra mente a dañarnos, a destruirnos, porque miremos que aún todo se maldició. ¿Qué se maldijo la tierra, se maldijo la mujer pariría con dolor. Vamos a mirar, vamos a continuar. Shalom, excelente día, amado Meneses, bendiciones, amada Wanda, amado Arelis, el Eterno les bendiga. Entonces miremos lo que dice aquí en Génesis 3, verso 7 en adelante. Vamos a prestar mucha atención. Dice: entonces los ojos de ambos fueron abiertos. Miremos que aquí Adán también, que él sabía que no se podía tocar, él pudo haber dicho: no, Yahweh no permite que no, él dijo que no tocáramos ese árbol, no lo toquemos. Él también pudo haberle dicho, aunque ella lo hizo primero, él pudo haberle dicho no. Entonces venir ante Yahweh y decirle: Yahweh, mira, y Yahweh le hubiera incluso colocado otra mujer. Pero ¿qué pasa? Eva era de su propia carne, entonces él siguió a su carne, porque cuando tenemos una esposa o un esposo, somos que uno. Vamos a prestar atención porque es una enseñanza de mucha edificación. Dice: entonces los ojos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higueras para hacerse taparrabos. Ellos oyeron la voz de Yahweh Elohim caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde. Y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Yahweh entre los árboles del jardín. Miremos que ellos sintieron temor, porque eso hace el pecado, apartarnos, sentir un vacío de que nos aparta de Yahweh. Por eso toda persona nace con un vacío existencial que solamente lo llena Yahweh, porque el pecado hace un separamiento, porque recordemos que Yahweh es santo y sin santidad nadie verá a Elohim. Entonces miremos que
cuando ellos que sintieron ese vacío, sintieron ese susto, sintieron miedo. Cuando tú no estás con Yahweh, ¿qué pasa cuando sientes los truenos? Cuando truena muy fuerte. Yo creo que todos nos acordamos desde pequeños, o bueno, para los que les ha pasado, que cuando eran pequeños sonaba un trueno fuerte y les daba miedo. Recordemos que los truenos son la voz de Yahweh. Entonces muchas veces tenemos que mirar qué hay en nuestro corazón, porque el miedo es pecado. Una cosa es tener temor a Yahweh, que es respeto, reverencia, reconocerlo como nuestro amo y soberano, y otra es tener miedo. ¿De qué emana el miedo? El miedo emana de Hasatán y del pecado. Vamos a continuar para que prestemos atención. Dice en el verso 9 de Génesis capítulo 3. Dice: Yahweh Elohim llamó al hombre. ¿Dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz mientras caminaba en el paraíso y tuve temor, porque estoy desnudo y me escondí. ¿Estaba qué? Se desnudó su cuerpo, se desnudó su alma. O sea, se sintió que desnudo, y eso es lo que hace el pecado. Nos desnuda, nos mata, nos destruye. Entonces dice así, miremos, continuemos en el verso 11. Elohim le dijo a él: ¿quién te dijo que estabas desnudo? A no ser que hayas comido del árbol el cual te ordené que no comieras. ¿Quién podrá engañar a Yahweh? Nadie. Dice, el hombre respondió: la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio fruto del árbol y yo comí. Miremos que él le echó la culpa a Java y a Java a Eva. Prestemos atención, dice el verso 13. Yahweh Elohim dio a la mujer: ¿qué es esto que tú has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó, así que comí. Miren pues, dice, y Yahweh Elohim dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho? Tú eres más maldita que todo el ganado de la cría y de todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu cuerpo y panza y comerás del polvo por el tiempo que vivas. Miremos, ellos fueron los que pecaron, no podían estar echándole la culpa al otro. Cada uno pecó porque cada uno ya Yahweh les había dado una ordenanza. Ellos codiciaron, entonces que no, el pecado era de cada uno debía tomar la responsabilidad del pecado, y así todos nosotros debemos de tomar la responsabilidad del pecado y apartarnos de él. Miremos que aquí a la serpiente le dijo: comerás del polvo de la tierra, que también es una representación de que Hasatán come el polvo de la tierra. ¿Cuál es el polvo que come Hasatán? Pecado. Hasatán come pecado. Vamos a continuar ahí en Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos para el 15, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañar. Miremos que aquí el padre, sin embargo, le dio poder a la mujer. ¿Para qué? Para enseñorearse, para pisotear la cabeza de Hasatán, para que nosotros domináramos el pecado. ¿O acaso no le dijo a Caín: Caín, el pecado está tocando tu puerta, pero tú tienes el dominio para regir sobre él, tienes el poder para regir sobre él? Nosotros tenemos el poder para regir sobre el mar, para tomar el control sobre el pecado en nuestra vida y hacer la voluntad de Yahweh. Miremos lo que dice el verso 16. Miremos cómo atrajo tantas consecuencias ese pecado en nuestras vidas. Y eso es lo que hace el pecado: atrae consecuencias que nos destruyen, que nos dañan, que nos traen muerte. Dice, a la mujer le dijo: yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos. Tú darás a luz hijos con dolor, y tu recurso será hacia tu esposo, y él reinará sobre ti. Entonces, ¿qué pasa? Reinará sobre ti, con lo cual varón sobre sobre la mujer. O sea, el hombre es la cabeza de la mujer y la cabeza del hombre es Yahweh. Es bueno que estamos hablando de este tema, pero traigo cositas que es bueno interpretarla, porque la palabra tiene muchas interpretaciones que a los ojos de Yahweh vamos aprendiendo cada vez más. Dice el verso 17, Adán le dijo: porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol referente del cual te di orden de él no comieras, maldita es la tierra de tus labores, el dolor comerás de ella por todo el tiempo que vivas. Miremos. Ella producirá espigos y cardos para ti, y comerás las plantas del campo. Miremos cuánto trae a nuestras vidas el pecado, cuántas consecuencias.
Por eso es necesario que nosotros retrocedamos. Yahshua HaMashiach nos da la oportunidad ¿para qué? Para ser nuevas criaturas, para dejar la vieja naturaleza. Miremos que si analizamos el hombre ahora en día, se maldice constantemente porque dice, hay mucho sol, ¿por qué tanto frío? Ay, no, está haciendo mucho calor. Entonces empieza a maldecir constantemente, a renegar su boca, sabiendo que debes de hacer lo contrario, bendecir. Padre, te agradezco porque hoy permitiste que saliera el sol. Permitiste que viniera calor, agradecer, bendecir es lo que tenemos que hacer todos nosotros constantemente. Vamos a continuar ahí en Génesis 3, pero vamos a leer del verso 19 al 21. Shalom, amado Andrés, bendiciones. Dice, comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella. Tú eres polvo y regresarás al polvo. El hombre llamó a su mujer a Java, o sea, mal llamada Eva, a Java, que significa vida, porque ella era la madre de todo lo viviente. Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. ¿Qué hizo? Vestiduras de pieles de animales. Y vamos a analizar algo muy importante. Es lo mismo que hizo el Mashiach por nosotros. Fue arrancada su piel para cubrirnos de las consecuencias de nuestro pecado. Cuán hermoso nuestro papá y cuán desagradecidos somos nosotros constantemente. Por eso esforcémonos por agradecer, por ser obedientes, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos obedientes, seamos kadosh, santos como Él lo es. Dice Génesis, miremos que en Génesis capítulo 3, miremos la manera en que el pueblo fue llevado a esclavitud, pero Yahweh vino a sacarnos de esa esclavitud. Por eso, si analizamos, hay muchos matrimonios que han entrado en fracaso, muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque dejaron entrar la codicia en sus corazones, porque dejaron entrar a quien al pecado. Dice, mire, recordemos, vamos a Génesis capítulo 3, verso 6, dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió. También dio un poco a su esposo con ella y ellos comieron. Entonces, ¿qué entró? ¿Qué fue lo que ella hizo? Miró y codició el pecado, ¿cierto? Entonces, miremos. Vamos a mirar una parte importante donde nos hablan el pacto renovado sobre los ojos. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 22 y 23. Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, así que si tú tienes Ajin Tová, o sea, buen ojo, esto es si eres generoso, ¿cierto? Todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. Si tú tienes buen ojo, o sea, si miras lo correcto y haces lo correcto, tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. Dice el verso 23. Pero si tienes una Yarin Ra, o sea, un ojo maligno, o sea, si eres tacaño, todo tu cuerpo estará en ¿qué? En tinieblas. Sí, entonces la luz que hay en ti es tinieblas. Cuán grandes serán las tinieblas mismas. Cuando dice un ojo maligno, un ojo tacaño, quiere decir que te destruyes, te dañas. Está siendo que tacaño, porque no sé por qué colocan esa palabra en esa interpretación, pero yo la interpreto de esta manera. Tacaño, o sea, que te destruyes a ti, te dañas a ti porque estás dañándote. Estás siendo tacaño contigo mismo, estás destruyendo tu alma, estás que, como lo dice ahí, ojo maligno, ojo de maldad, ojo de destrucción. Vamos a mirar cómo la palabra es tan bonita y nos enseña de que si nosotros obramos bien, traeremos bendición, si obramos mal, traeremos maldición. Porque miremos que a través de la vista vino que la codicia, el pecado, la desobediencia, la rebelión, la caída del hombre. Entonces miremos que aquí nos está hablando Yahweh, tanto en el Ruach, tanto espiritualmente como en lo terrenal. Porque si recordamos, Yahshua dijo, si un hombre mira a una mujer con pecado, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, si una persona deja correr sus pensamientos, si le da rienda suelta a sus pensamientos, viene que desobediencia. Y es ahí donde nace que el pecado. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Mateo. Mateo nos quiere decir que porque no hay un sometimiento hay destrucción.
porque no hay un sometimiento, no hay una sujeción de nuestros pensamientos. Es por eso que nosotros debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua HaMashiach. No dejar que los pensamientos corran, sino al contrario, pedirle a Yahweh que nuestros pensamientos sean los de Él, nuestras palabras sean las de Él, ¿cierto? Y que todo lo que veamos sea sujeto a su voluntad, que si vemos cosas que no son de Él, que simplemente nos apartemos, porque si vemos cosas que no son de Él, traen fracaso, ¿cierto? Muchos culpan a Hasatán y dicen, es que Hasatán me está haciendo esto, es que Hasatán me tiene envidia, es que Hasatán me está haciendo brujería, es que este me está haciendo esto, es que este me está haciendo... No, deja de estar culpando al otro. Más bien, ¿qué estás haciendo tú mal? ¿Qué estás desobediendo tú mal para que lo de afuera te pueda entrar? Porque una persona obediente, si alguien le hace algo malo, ¿qué pasa? Rebota. No le pega, porque ya dice, nadie maldice a quien Elohim bendice. ¿Y qué le dijo a Abraham? Abraham, quien te maldiga se maldecirá. Nada te entra. ¿Por qué? Porque estás cubierto de la protección de Yahweh. Pero si estoy en desobediencia, ¿por qué voy a estar cubierto de la protección de Yahweh si no estoy dejando que Él sea el que gobierne en mi vida? Entonces, por eso, desde la caída, vamos a ver, desde la caída del hombre, Hasatán tomó ventaja. ¿Por qué? Porque él se esfuerza por tentar, por destruir al hombre, por dañar su propósito. Yahweh nos colocó como mayordomos. Aquí el pasaje de Mateo nos habla, tengamos cuidado con nuestros ojos. Y vamos a mirar que también Mateo nos habla que Hasatán sigue tentó a nuestro amado Yahshua. ¿Qué le dijo a Yahshua? Vamos a Mateo 4, verso 8 y 9. Dice, de nuevo le llevó Hasatán a la cumbre de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Miremos que él fue y tentó a Hasatán, ¿y a cuántos no tienta a él? ¿A cuántos no le dice, mira, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco esto otro? ¿A cuántos no va y hace lo mismo? Porque Él quiere destruirnos, porque sabe que Yahweh nos dio autoridad para regir sobre Él. ¿Para qué? Para pisotear serpientes y escorpiones. Hoy en día, Hasatán sigue tentando al hombre, trayendo, mira esta casa, mira esta mujer, mira lo material, porque Él sabe que por ahí puede atacarlo, sembrando codicia en su corazón. Pero si tu ojo es bueno, traerás, ¿qué? Bendición, redención a tu alma. Pero si tu ojo es maligno, traerás muerte a tu alma. Vamos a ir a esta palabra que nos habla en Mateo capítulo 18, verso 1 al 6. Shalom, amada Raquel, bendiciones, el Eterno te bendiga. Dice, en aquel momento los discípulos vieron a Yahshua y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de Yahweh? Yahweh llamó a un niño hacia él, le puso en medio de ellos y dijo, sí, en verdad les digo que a menos que ustedes cambien y se hagan como niños pequeños, no entrarán en el reino de Yahweh. Así que el mayor en el reino de Yahweh es cualquiera que se haga tan humilde como este niño. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confía en mí, mejor le fuera colgada una piedra de molino al cuello y lo ahogaran en el mar, abierto. Miremos que aquí la palabra nos está hablando claramente que si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, eres servidor de todos. Porque aún Yahshua Mashiach siendo el rey, ¿qué dijo él? Yo vine a servir. Él vino a servir. Y nosotros vinimos a servir, no a ser servidos. Nosotros vinimos acá a servir y a estar humillados ante la presencia del único grande, de nuestro Creador. Aquí vemos cómo esta parte nos muestra desde el principio que hay que contrarrestar la caída del hombre, que hay que quitar toda codicia de nuestra mirada, que debemos de aprovechar lo que Yahshua HaMashiach está haciendo, que nos está limpiando a través de su sacrificio. Debemos de caminar como los antiguos. Miremos que Abraham escuchó la voz de Yahweh y obedeció. Moshe escuchó la voz de Yahweh y obedeció. Es necesario que seamos obedientes, porque recordemos que si no somos como niños humildes, servidores, no entraremos al reino de los cielos.
Nuestra mirada debe de apartarse de lo perecedero. Miremos algo, las redes sociales están muy contaminadas y así si tú permites que muchas cosas entren, si tú ves pornografía, si tú ves cosas dañinas, eso te va a destruir y va a contaminar tu cuerpo y tu alma. O miremos lo que está pasando con los niños, estas redes sociales, cómo están contaminando los niños, cómo los están poseyendo esos videojuegos. Miremos cómo el maligno se está aprovechando de eso, o cómo coge un hombre y una mujer para que miren desnudos, para que miren tantas cosas que trae destrucción para su propia alma. Miremos que el pecado de Adán y Java no fue por la serpiente, fue por la codicia que hubo en su corazón. Porque él le dijo a Caín, Caín, el pecado está tocando tu puerta, pero tú le puedes decir que no. Miren, vamos a ir a otra parte de la palabra que quiero que meditemos en ella. Y es en Juan capítulo 9, aquel hombre que nació ciego. Aquel hombre que nació ciego y sus ojos fueron abiertos por Yahshua. ¿Por qué? Porque nacemos con la inclinación al mal, nacemos con el pecado adámico. Pero miremos que cuando venimos a Yahshua HaMashiach, Él abre nuestros ojos. Entonces vamos a mirar en Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Vamos a ver del 1 hacia adelante, pero vamos a comenzar del 1 al 3. Dice, mientras Yahshua pasaba, vino un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Yahshua respondió, su ceguera no es causada por sus pecados ni por los de sus padres. Sucedió para que el poder de Yahweh pueda ser visto actuando en él. No fue por sus... ¿Para que el poder de quién? De Yahweh. ¿Quién es el que abre nuestros ojos? Yahshua HaMashiach, el que nos saca del pecado, que nos saca de qué? Del pecado generacional, de la inclinación al mal. Entonces vemos aquí que Yahshua nos enseña ese que por su poder vendría que Él a liberar la ceguera de este mundo, que Él vendría a liberar la ceguera que puso el pecado en nuestra mente. Yahshua da manifiesto que Él desea que su pueblo obedezca, que y más, con mayor razón en estos tiempos que debemos de esforzarnos por obedecer para que seamos librados de la hora de la prueba que ha de venir a probar a los habitantes de la tierra, que debemos de andar en verdad, debemos de quitar toda incredulidad y creer en nuestro Salvador. Vamos a mirar en Juan 9, ahí que estamos leyendo, que comenzamos a leer Juan 9, pero vamos a ver el verso 4 y 5. Dice, mientras el día dura, debo seguir haciendo el trabajo del que Él me envió. La noche viene cuando nadie puede trabajar, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Se aprovecha que estás aquí para ser luz y sal de la tierra, para llevar la verdad, la salvación que recibiste por la compasión de Yahweh. Vemos que está avanzando la noche, las tinieblas están avanzando, están tomando fuerza, pero asimismo los hijos de Yahweh también están siendo luz y están alumbrando. Entonces tú decides si quieres ser bendición o quieres ser maldición. No permitamos que las tinieblas nos atrapen, no permitamos que las tinieblas nos destruyan y destruyan el templo que es nuestro cuerpo que Yahweh nos dio. Yahshua nos muestra que mediante lo seguimos a Él va quitando toda ceguera, mientras vamos haciendo su voluntad, Él va transformando y restaurando nuestra vida. Vamos a mirar Juan 9, verso del 6 al 12. Vamos a mirar lo que dice, prestar mucha atención a esta palabra. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra, hizo un poco de lodo con la saliva y untó el lodo en los labios, en los ojos del hombre. ¿Quién? Yahshua. Cuando tú vienes a Él, Él coloca esa limpieza en tus ojos para que lo puedas ver. Dice, y le dijo, y untó en el lodo en los ojos del hombre. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloah. El nombre traducido es enviado. De modo que fue y se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y aquellos que le habían visto mendigar dijeron, ¿no es este el hombre que solía sentarse y mendigar? Alguien dijo, sí, es ese. Mientras otros dijeron, no, pero se parece. Sin embargo, él mismo dijo, yo soy el mismo. Ellos le preguntaron, ¿cómo se abrieron tus ojos? Él respondió, el hombre llamado Yahshua hizo lodo, lo untó en mis ojos y me dijo, ve y lávate, ve al Sinaloja y lávate. Así que fui tan pronto como me lavé y pude ver.
Ellos me dijeron, ¿dónde está él? Y respondió que no sabía. Vemos cómo Yahshua obró, cómo lo obró. Vamos a mirar cómo está escrito en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 3, verso 17 al 19. Te mantienes diciendo, yo soy rico, me he hecho rico, no necesito ayuda de nada. No sabes que eres un desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué trae el pecado? Destrucción, desnudez, ciego. Dice pobre, pobre qué, pobre, destruido. Dice el verso 18, mi consejo a ti es que compres, prestemos atención, mi consejo a ti es que compres de mi oro refinado por fuego, para que puedas ser rico y ropas blancas para que puedas vestirte y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. ¿Cuál es el oro? Su presencia, su Ruaj HaKodesh. La obediencia, ¿cómo te vistes con la obediencia? Les di poder para vestirse de blanco lino fino resplandeciente, que son las acciones justas de los Kadoshim, de los santos, o sea, los estatutos. Mire que aquí dice, voy a volver a repetir, dice, mi consejo a ti es que compres oro refinado por fuego para que puedas ser rico y ropas blancas para que puedas vestirte y no te tengas que avergonzar de tu desnudez y colibrio para ungir tus ojos para que puedan ver. Para que tus ojos sean untados de qué, de colirio, de verdad, para que puedas ver. Dice el verso 19, en cuanto a mí, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Y las tribulaciones, muchas circunstancias que pasan en nuestra vida es para crecer, para madurar, para forjarnos, para dejar todo lo que no es del agrado de Yahweh. Entonces, aquí vemos que la verdad que hace nos limpia, nos permite ver, nos hace aprender a ver que la desobediencia refuerza la ceguera y nos destruye. Pero con Yahshua Mashiach nuestros ojos son lavados, nuestros ojos Él nos permite ver la verdad por su compasión. Por los frutos, porque recordemos que los frutos testifican que estamos viendo la verdad. Los frutos testifican que estamos obedeciendo, que tenemos una verdadera emuná. Recordemos que es emuná, creer, confiar y obedecer. Estamos mostrando de que estamos dando fruto de que recibimos la salvación de Yahshua HaMashiach, de que las palabras que están saliendo de mi boca por mis frutos están testificando que recibí lo que Yahshua tenía para nosotros. Vemos de que muchos no ven y por eso se enfocan en fábulas. Vamos a ver como lo que le pasó a los fariseos. Ellos traicionaron a Yahshua HaMashiach porque no veían, porque no lo aceptaban, porque no querían aceptar la verdad en su corazón, porque querían seguir en desobediencia. Ellos no entendían que, por ejemplo, cuando él sanaba en Shabbat, él vino a sanar, él vino a liberar, él vino a salvar. Pero los fariseos se seguían por tradiciones rabínicas, donde en Shabbat no se podía sanar. Recordemos que muchos por tradiciones de hombre niegan la verdad. Pero hay de aquellos que hacen el mal y que acomodan la palabra a su conveniencia, tienen que dar cuentas a Yahweh. Si te das cuenta, los fariseos estaban hablando ¿cómo? En la carne, porque había ceguera en su corazón, porque no tenían una muná, una disposición a la palabra de Yahweh. Porque recordemos que la Torah viene de nuestro Yahshua. Recordemos que desde el principio al fin habla de la venida de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías. Pero los fariseos negaban la Torah. ¿Por qué? Porque ellos seguían tradiciones. No veían que se estaba cumpliendo ante sus ojos la profecía más grande, el cumplimiento más grande. Entonces, miremos lo que dice la palabra ahí en donde estamos leyendo en Juan capítulo 9, pero vamos a leer del verso 13 al 16. Dice, ellos llevaron a un hombre que estaba ciego a los fariseos y el día que Yahshua había hecho lodo y abierto sus ojos era Shabbat. Preguntaron otra vez que cómo había sido posible que pudiera ver y les dijo, él untó lodo en mis ojos y me lavé y ahora puedo ver. A esto algunos fariseos dijeron, este hombre no es de Elohim porque no guarda Shabbat, pero otros dijeron, ¿cómo un hombre es un pecador y hace milagros como esto? Y entonces había división entre ellos. Miremos que aquí la palabra nos muestra que cuando nosotros no dejamos que Yahshua abra nuestra vida, viene ceguera.
Y es porque no ponemos nuestra mirada en Yahweh, porque no, ¿qué pasaba con ellos? No querían hacer la voluntad de Yahweh, pero aquel que hace la voluntad de Yahweh ve milagros, ve proezas en su vida de la manifestación de lo que Yahweh puede hacer, porque Yahweh puede hacer cosas tan grandes que aún incluso más de lo que nosotros nos imaginamos. Miremos que cuando nuestro pueblo Israel salió de Egipto, aún había ceguera en sus ojos. Y, por ejemplo, Josué y Caleb, ellos veían y estaban dispuestos a ver y vieron. Y ellos se esforzaban porque los demás también vieran y se aferraran a las cosas de Yahweh y no a las cosas de este mundo que traen destrucción. Vamos a continuar ahí en Juan capítulo 9, verso 17 al 23. Vamos a escuchar, dice, una vez más hablaron con el ciego, puesto que tú eres el que cuyos ojos fueron abiertos por él. ¿Qué dices tú acerca de él? Él respondió, es un profeta. Los Yahudín, los judíos, sin embargo, no estaban dispuestos a creer que él había sido ciego y que ahora podía ver. Hasta llamaron a los padres del hombre que había recibido la vista. Ellos le preguntaron, ¿este es hijo de ustedes que dice que nació ciego? ¿Cómo es que puede ver? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que puede ver ahora? No sabemos ni tampoco sabemos quién les abrió los ojos. Pregúntenle a él quién tiene suficiente edad. Él puede hablar por sí mismo. Miremos que los fariseos vinieron a este hombre y empezaron a hacerle preguntas. Y empezaron a preguntarle incluso a sus padres de dónde él pudo ver si nació ciego. Empezaron a inquietarse en su corazón y a desesperarse porque no entendían lo que era verdaderamente la palabra de Yahweh. Miren lo que dice el verso 22. Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. Por tanto, los judíos ya habían acordado que cualquiera que reconociera a Yahshua como el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por esto, sus padres dijeron, él tiene suficiente edad, pregúntenle a él. Miren qué importante y valioso es abrir nuestros ojos ante la verdad. Realmente reconocer a Yahshua Mashiach como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. Porque miremos que muchos que no reconocen al Mashiach, cómo llevan sus vidas, van a ser engañados. Y por eso tenemos que orar para que ellos no sean engañados. Miremos que el Ruach de verdad empieza a habitar en nuestro corazón y nos empieza a permitir ver la verdad. Continuemos ahí en Juan capítulo 9, verso 24 al 33. Así que una segunda vez llamaron a un hombre que había estado ciego y le dijeron, jura por Elohim que dirás la verdad. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Él respondió, si es un pecador o no, yo no sé. Una cosa yo sí sé, yo estaba ciego y ahora veo. Miren cómo responde sabiamente. Así que le dijeron, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya yo se los he dicho y ustedes no me escucharon. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Quizás ustedes también quieren ser sus discípulos. Entonces ellos se unieron en contra de él y dijeron, tú puedes ser que seas su discípulo, pero nosotros somos los discípulos de Moshe. Nosotros sabemos que Elohim ha hablado a Moshe, pero en cuanto a nosotros no sabemos de dónde es. Qué cosa tan extraña. El hombre respondió, que ustedes no sepan de dónde es él, considerando que abrió mis ojos. Nosotros sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Elohim y hace su voluntad, este es de Elohim. Miren qué respuesta tan sabia de un hombre que tenía sus ojos cerrados. ¿Por qué? Porque él estaba mirando en el Ruach, en el Espíritu. Él estaba creyendo y recibió que un milagro, porque creyó en el Espíritu. No necesitamos ver. Él dice, dichoso aquel que cree sin haber visto. Es bendecido, ve milagros en su vida. Dice el verso 31. Nosotros sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Elohim y hace su voluntad, este es de Elohim si le oye. En toda la historia nadie ha oído de alguien que haya abierto los ojos de un hombre que nació ciego. Si este hombre no fuera de Elohim, nada podría ser. Qué respuesta tan sabia. Por eso como hijos de Yahweh podemos hacer muchas cosas. Yahshua nos enseña. Por eso Él dice, aún ustedes harán mayores cosas aún mayores. Porque Él nos ha dado
El Padre nos ha dado dones y algo tan grande, un poder tan grande, que es necesario que lo descubramos, pero para ello necesitamos obedecer, sujetarnos a Él, para que los dones y talentos y lo que Él nos ha dado lo hagamos con respeto, con temor. Veamos que Él le vuelve la vista a un templo que no podía ver físicamente, pero que estaba viendo con su corazón. ¿Por qué? Porque Él reconoció a Yahshua, porque Él decide seguirlo, porque se dio cuenta que su vida no era la misma. Cuando Él abrió sus ojos, quiso decir que trajo salvación a su vida. Nadie puede forzar a nadie para que tome la decisión de creerlo, de arrepentirse. Pero sí somos un testimonio para que las personas vengan al arrepentimiento y vengan a la verdad. Vamos a continuar ahí en Juan capítulo 9, verso 34. Tú eres un máncer, ellos le acusaron, nos estás dando una reprensión, y entonces lo expulsaron. Lo expulsaron por lo que él respondió. Pero Yahshua al ver que somos esclavos del maligno, Él nos trae a la verdad, nos trae a redención, nos trae a nuestras raíces verdaderas, nos trae para que nosotros seamos como Adán y Java antes de pecar. Pero prestemos mucha atención a lo que continúa tan hermoso ahí en Juan capítulo 9, verso 35 al 39. Dice, Yahshua oyó que habían expulsado al hombre, lo encontró y le dijo, ¿confías tú en el Ben Adán, o sea, en el Hijo del Hombre? Adón, él respondió, dime quién es para que pueda confiar en él. Yahshua le dijo, tú le has visto, de hecho es el que te está hablando contigo ahora. Adón, yo confío, él dijo y se postró de rodillas delante de él. Yahshua dijo, es para